Un saludo nuevamente a todos. Vamos a continuar en este proceso de aprendizajes ahora con el paso a paso del tema número 12 de registros y costos de hortalizas. Como pudimos ver en el segmento anterior, para poder tener un control más adecuado de cada uno de los costos que vamos invirtiendo en nuestro proceso de producción, es necesario de que nosotros utilicemos un tipo específico de formatos para el registro. En ese segmento veíamos el formato que se utiliza tanto para el registro de los insumos como el registro de la mano de obra. En este momento vamos a ver ahora cómo procesamos la información y cómo vamos llenando cada uno de los formatos. Para este ejemplo vamos a tomar la producción de tomates y entonces tenemos acá el uso de los formatos para el registro de las operaciones en la producción de tomate. Vamos a tomar algunos ejemplos que hemos venido procesando para que lo hagamos de manera más general. ¿Cuál es el primer paso que nosotros necesitamos realizar para poder llevar un registro adecuado de nuestros costos? Es la utilización del formato con respecto a los insumos. Para recordar un poco qué elementos teníamos que tomar en cuenta. Primero, el tipo de insumo que estábamos utilizando. Segundo, la cantidad de los insumos que vamos a utilizar. Tercero, cuánto me costó cada uno de esos insumos para yo poder calcular el costo total de lo que yo estoy invirtiendo en cada uno de ellos. Entonces, el formato nos establecía esos parámetros. Ahora nosotros vamos a llenar la información con lo que respecta a todo lo que hemos venido utilizando en el ciclo agrícola. Por ejemplo, si estamos hablando de producción de tomate, uno de los principales insumos que nosotros utilizamos son las plántulas que compramos para poder establecer el sistema de cultivos. Y en este caso de este ejemplo, estamos hablando de que compramos 2.560 plántulas. ¿Cuánto nos costaron estas plántulas? 25 centavos de dólar. Para un total en la inversión de $640. Luego vamos a describir los demás insumos que hemos venido utilizando en todo el ciclo agrícola. Por ejemplo, se utilizó la aplicación de fertilizante 12-24-12, también utilizamos otro tipo de fertilizante que es el abono foliar, también utilizamos fungicidas y finalmente utilizamos insecticidas. En el formato vamos a ir utilizando o vamos a ir grabando cada una de las cantidades y costos que se han generado. Por ejemplo, nuevamente, de abono foliar nosotros utilizamos 2 galones. ¿Cuánto nos costó cada galón de abono foliar? $45. ¿Cuánto fue el costo total que invertí solamente en abono foliar? $90. Una vez que ya tenemos claro cuál es la utilización de insumos durante el ciclo agrícola, llenamos el formato y finalizamos totalizando la cantidad de plata que yo he invertido en insumos. Sumamos el total de las plántulas, más el total del abono, más el total del abono foliar, más el del fungicida, más el de insecticida. ¿Cuánto es el monto general entonces que vamos a tener de inversión en insumos? Dice que para este ciclo agrícola invertimos la suma de $1.020. Y ese sería el paso 1, la utilización del formato para el registro de insumos. El paso número 2 sería el registro de la mano de obra. Y para la mano de obra también establecimos un formato en el segmento anterior, en el cual íbamos a describir cada una de las actividades que se están utilizando o realizando en el ciclo agrícola, la cantidad de personas que están trabajando y también el costo por día de las personas. Entonces, bajo esa premisa, vamos a ejecutar el ejemplo. Dice de que la primera actividad que yo realicé durante el ciclo agrícola fue la preparación de la tierra. ¿Cuántas personas contraté para ese día? Fueron 4 personas. ¿Cuánto le pagué el día a cada una de ellas? $10. ¿Cuánto invertí en el total de la preparación de la tierra? $40. Y de esa manera vamos llenando la información que requiere el formato. Una segunda actividad que se realizó, el manejo agronómico. ¿Qué comprende las actividades relacionadas con el manejo agronómico? La aplicación de fertilizantes, la limpieza, la aplicación de fungicidas, de insecticidas, etcétera. Todo lo necesario para que la planta pueda seguir creciendo y pueda seguirse desarrollando de manera adecuada. ¿Cuántos días hombres utilicé? 14 en total, porque recuerden de que acá utilizamos la totalidad del ciclo agrícola. ¿Cuánto pagué por día? $10 para un total de
$140. Al igual que en el paso 1 hacíamos un total de los insumos utilizados, en el paso 2 también tenemos que realizar la totalidad de la mano de obra que yo he utilizado durante todo el ciclo agrícola. Y entonces volvemos a sumar la última columna que está relacionada con los costos totales. Entonces, ¿cuánto invertí en la preparación del suelo? $40. ¿Cuánto invertí en el manejo agronómico? $140. Y finalmente, ¿cuánto invertí en la cosecha y empaque? $80. La suma de esos tres elementos me da con un total de $260. Y de esa manera damos por concluido el paso número 2 con lo que respecta a la mano de obra. Paso número 3 está relacionado directamente con los costos indirectos. Recuerden de que en la presentación hablábamos sobre los costos directos que están netamente relacionados con el sistema productivo y los costos indirectos que son un poco más silenciosos, que son necesarios pero realmente no se quedan dentro del proceso de producción como tal. Y aquí también nosotros debemos de llevar un registro. Por ejemplo, en este ciclo agrícola tuvimos dos costos indirectos. ¿Qué es lo que invertimos aparte de insumos y mano de obra? Nos tocó comprar el combustible para que la bomba pudiera funcionar. ¿Cuánto invertimos en el combustible para la bomba? $250. Y también alquilamos una yunta de bueyes, porque para la preparación del suelo que describíamos acá en el paso número 2, necesitábamos hacer el arado. Y como no tenemos, en este ejemplo, arado, tuvimos que alquilar. Y como el alquiler también representa una salida de dinero, nosotros tenemos que llevar ese control de la salida de dinero. Por tanto, los costos indirectos también los tengo que totalizar. $250 que invertí en el combustible más los $50 que pagué por el alquiler de la yunta de bueyes. ¿Cuánta plata invertí con lo que respecta a los costos indirectos? Fueron $300. De esa manera ya hemos concluido los tres elementos del costo. ¿Cuál es el siguiente paso cuando ya tengo registrado toda la plata que invertí? Vamos a calcular ahora la cantidad de ganancia que me está quedando por el proceso o por el ciclo agrícola. Y para ello tenemos que comparar dos grandes bloques que lo explicábamos en el segmento anterior. Por una parte, los ingresos, que representa la plata que entra por la venta o la comercialización del producto. Y por otro lado, los egresos, que están estrechamente relacionados con el dinero que estoy invirtiendo en todo el ciclo agrícola. ¿Y dónde estoy invirtiendo dinero? En cada uno de estos pasos. Entonces, primero, calculemos la cantidad de ingresos. Para este ejemplo, nos dice de que el rendimiento de todo este ciclo agrícola fue de 500 cajas de tomate de muy buena calidad. Esas 500 cajas, como fueron de muy buena calidad, encontraron un precio de venta en el mercado de $7.50. Entonces, ¿cuánto fue la totalidad de dinero que ingresó a la finca por la venta de esos tomates? Hacemos la multiplicación. 500 cajas por $7.50 que me pagaron por cada caja representa un monto total de $3.750. Esto es el total de dinero que está entrando de manera bruta a la finca por la venta de las cajas de tomate. Ahora, el otro segmento está relacionado con los egresos, que es la cantidad de dinero que yo invertí en mi ciclo de producción. Y para que yo pueda calcular los egresos totales, simplemente voy a sumar cada una de los formatos que yo he llenado con la información relacionada con los insumos, la mano de obra y los costos indirectos. Y lo tenemos por acá. Para conocer el costo total, entonces, tengo que sumar el monto total de los insumos que invertí en insumos, el monto total que invertí en mano de obra y el monto total de los costos indirectos. ¿Dónde está esa información? En cada uno de los formatos que ya hemos venido procesando. Ejemplo, los insumos. ¿Cuánta plata invertí en insumos? Fueron un total de $1.020 y yo lo voy colocando en la función. El segundo elemento habla de la mano de obra. ¿Dónde está el dinero que invertí en mano de obra? Lo tengo en este formatito. Dice que fue un total de $260 y yo lo voy colocando por acá. Y el tercer elemento, que son los costos indirectos, lo tengo en este formatito. Dice de que yo invertí un total de $300 y lo coloco en la función. ¿Cuánta plata
invertí en mi ciclo de producción. Sumo los tres elementos y me da como resultado que yo en todo el ciclo agrícola invertí la suma de $1.580. Ahora que tengo la información relacionada con los ingresos y los egresos, simplemente los comparo para ver cuánta plata estoy ganando o estoy perdiendo. Es muy importante que también entendamos la dualidad entre las pérdidas y las ganancias que pueden tener en un ciclo agrícola. Ejemplo, ¿cómo calculamos la ganancia? Total de ingresos menos los costos de la inversión. En este caso, los ingresos son 3.750, ya lo habíamos calculado por acá, menos el costo total de lo invertido, que en este caso son $1.580. ¿Cuánto es la ganancia que me está quedando a mí de todo mi ciclo agrícola? Son $2.170. Y esta información es la que nos ayuda para que nosotros podamos de manera efectiva calcular primero nuestros costos relacionados a la producción de hortalizas y también podamos saber si verdaderamente estamos ganando o perdiendo dinero en el sistema de producción. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Los invito a que den lectura a todo el material que ha sido cargado en la plataforma y de igual manera pongamos en práctica cada uno de estos elementos en nuestras propias unidades de producción. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a que sigan conectados.